Buenos días. Estamos aquí nuevamente para presentar los artículos que selecciona el periódico El Cenzontle para la Jornada de Oriente. Ustedes van a escuchar el sonido, el ritmo de la poesía y de la prosa que tratamos de reunir en esta ocasión en un mes de abril que nos convoca, como la portada misma del Cenzontle lo dice, a la lucha de Emiliano Zapata, a la lucha de aquellos guerrilleros que enfrentaron tanto a Porfirio Díaz, a Venustiano Carranza, pero antes también a Victoriano Huerta. Las dictaduras han sido enfrentadas como enemigos que son de los pueblos por los pueblos mismos organizados. Nosotros dedicamos este número a la memoria de Enrique González Rojo con un poema que viene en la portada. En él, como en todo el periódico, se contrasta entre lo que en el poema La Alternativa, Enrique González Rojo llama vivir indignamente entre algodones para tapiar el yo, para dejarlos sin nexos con el mundo, o, por el contrario, vivir dignamente en la tortura, en la persecución, en la zozobra. Tan sencillo como esto, ser Martín Luis Guzmán o ser José Revueltas. Nosotros en este periódico subrayamos la idea que todos los pueblos han utilizado de que hay que conocer al enemigo, que hay que saber cuáles son las posibles fuerzas aliadas y que hay que saber cuáles son sus métodos. En el editorial hablamos de las posibilidades y la necesidad de que el pueblo organizado arrebate la iniciativa a aquellos patrones transnacionales, élites, medios mentirosos, malos gobiernos, y le gane, le arrebate la iniciativa. Esa idea se subraya para mostrar que la dignidad del pueblo viene de su conocimiento, de su preparación, de su organización, viene de su audacia y de su perseverancia. En cambio, por el contrario, ponemos en duda qué tan digno es lo que algunos llaman democracia. ¿No será más bien necesaria una democracia popular? Viene, por ejemplo, en el Cenzontle un artículo que habla claramente de cuántos millones cuesta una candidatura, incluso al partido en el gobierno que se dice que sería democrático. Ahí vienen datos concretos de Jalisco. Eso hacen todos los partidos siempre. Es un mercado para que aparezcan una serie de hombres o mujeres que se dicen representantes. En el periódico demostramos que ellos no representan al pueblo, que el pueblo se representa a sí mismo, por ejemplo, cuando da testimonios de qué manera se lucha contra una imposición de una educación por televisión, un programa como Aprende en Casa. Los maestros y maestras nos dan su voz y su testimonio de lo que ocurre a ellos como docentes, a todos los trabajadores de la educación, pero también a las familias, especialmente a las familias pobres, a los niños y jóvenes que están tomando esta educación en línea y que han perdido realmente la mínima equidad que tiene que haber ante la educación. O no se tiene la posibilidad de estar en línea o además se tiene que escuchar contenidos empobrecidos. Otros testimonios del mismo tipo de carácter educativo son la lucha, por ejemplo, que en este momento están dando las trabajadoras de intendencia del IEMS de la Ciudad de México, que son preparatorias que se habían creado en el periodo en el que gobernó López Obrador la Ciudad de México y que han sido despedidas y lo han sido porque el outsourcing, esa forma de precarización del trabajo, esa forma ilegal de contratación, o legal si ustedes quieren, pero que definitivamente perjudica a las y los trabajadores, se está imponiendo. Pero también se está imponiendo el quitar becas a programas muy especiales para estudiantes pobres, para estudiantes que incluso tienen que trabajar y estudiar. Otros testimonios son en otras
zonas, en otras rutas. Son, por ejemplo, los testimonios campesinos. Se dice que no hay represión, pero otro muerto más se suma a la lucha contra los megaproyectos. En la lucha contra las hidroeléctricas, las mineras, los campesinos han enfrentado la represión. La última, la más reciente que sufren los de la comunidad ejidal Paso de la Reina en el municipio de Jamiltepec son, por ejemplo, la muerte reciente, el asesinato de José Jaime Jiménez Ruiz, que así como Fidel Heras, eran pilares en la defensa del Río Verde. Ellos han luchado contra el extractivismo y las hidroeléctricas. En este gobierno tan solo ya hay una cantidad de asesinados que se suma a la que en los últimos 4 años ya suman 26 asesinados en esos lugares. Exigimos justicia para esa comunidad, que no haya violencia e impunidad en ningún lugar. Eso mismo pasa en la lucha en defensa del agua. Hay la imposición de las empresas como Robafont, Bonafont, pero también hay la defensa, por ejemplo, la que se está haciendo en Huesca, la que se está haciendo en contra del robo del agua a los ejidos de Morelos, la que se está haciendo en muchos lugares contra la Coca-Cola, por ejemplo, particularmente en Chiapas. Se habla también aquí de la lucha de las mujeres, de cómo se organizan contra la violencia, contra las amenazas, contra el feminicidio. En este caso, CODEM, una organización de mujeres del estado de Oaxaca, lucha por la justicia, por la madre tierra y por la vida, y denuncia a Antorcha Campesina, Antorcha Popular, de amenazar la vida de ellas. Frente a todo esto, nosotros en el periódico utilizamos lo que se ha podido recoger de pensamientos, formas de vida y de lucha. La del comunismo, la del anarquismo, la del socialismo, la del ecologismo, la del feminismo. Sobre el anarquismo viene un primer artículo. No son elecciones democráticas el que, por ejemplo, un niño que pide en la calle tenga o no televisión para oír a un señor o una señora que le pide su voto. La comunicación en la era del Internet es otro de los artículos. Y ahí se da cuenta un gran escritor venezolano, Luis Brito, da cuenta de cómo se está utilizando el Internet para todo: control, espionaje, dominio, enajenación. ¿Qué diferencia con el modo de contar las cosas que hace, por ejemplo, Francisco Montelongo en un testimonio brevísimo sobre la relación entre el fuego y el humo que tiene que ver en una comunidad de la Sierra Sur de Oaxaca? Léanlo ustedes y verán y paladearán esos alimentos que pasan por el humo de la leña, por el humo de las casas pobres del sur de Oaxaca. Finalmente, en la parte internacional, nosotros estamos poniendo artículos que se refieren fundamentalmente a la lucha que en Colombia se da y en Venezuela también contra los paramilitares, que son narcoparamilitares, quienes junto pues con el gobierno de Colombia están atacando a su pueblo, pero además están amenazando con entrar a Venezuela y agredir a la población. Esta es una urgencia, como también es la urgencia misma que se está viviendo para defender la libertad de los pueblos contra la militarización de la policía, que es global. Ponemos nosotros los ejemplos con datos de investigadores sobre lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en México. La investigación va mucho más allá. Hoy estamos por vivir además otros 2 procesos que pasan por las elecciones, pero como dice el poema de Enrique González Rojo, la dignidad no está tanto en esa indignación que obliga los gobiernos. Cuando en Chile, por ejemplo, se ataca a la población que lucha desde abajo por hacer real su poder, por constituirse como los verdaderos electores de sus barrios, de sus comunidades. En Chile se han hecho encuestas
sobre la nueva constitución que viene. Y si la constitución no proviene del pueblo, no será soberana, será nuevamente de un sistema de partidos de dominación. Igual, esa es la duda acerca de las elecciones próximas en Ecuador. Nosotros, finalmente, les invitamos a que vean dos artículos muy especiales. ¿Qué pasa con los migrantes que son contenidos con programas como el antiguo programa Bracero en Estados Unidos, en donde les dicen, entran, pero los vamos a sacar de inmediato? Cómo se aprovechan de ellos, y no solo de ellos, sino de más trabajadores para abaratar los salarios, para crear malas condiciones. Vean ustedes eso. Joe Biden no mejora la situación de los migrantes, particularmente los trabajadores hombres y mujeres, y sin embargo son trabajadores esenciales. Y otro artículo, para finalizar, que los recomendamos leer, más que un artículo, es el proyecto alternativo que las compañeras y compañeros de la Unión Nacional de Trabajadores Profesionistas de Pemex hacen y escriben para nosotros. Un proyecto de energía surgido de las mentes y de los esfuerzos directos diarios de técnicos que están sindicalizados y organizados, y que dicen que más allá de leyes, en la hora actual necesitamos actuar, ganar la iniciativa, arrebatársela a los enemigos del pueblo. Muchas gracias y hasta pronto.